Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a resumir lo más importante, lo más trascendente de las últimas horas aquí en nuestra comunidad. Hubo muchas cosas pasando en nuestra comunidad, creo que hubo una reunión, si no me equivoco, para hablar sobre el futuro de lo que es la plantación de frutas, verduras, todo lo que es la parte de fruta y hortícola se hizo acá en 2 de mayo. Me parece una idea interesante, es una alternativa de producción muy importante y si logramos capitalizarlo en nuestro municipio de manera no solamente con inversión de capital, sino también con asesoramiento técnico, es muy probable que 2 de mayo se posicione dentro de la provincia y posteriormente en la región como un referente productivo. Tenemos de todo para hacerlo, así que si participaron de esa reunión y si tienen ganas de invertir, háganlo porque es el momento y aparte prácticamente el 95% de lo que consumimos viene de otras provincias y sería muy bueno que empecemos a producir alimentos, no solamente cosas que sí son útiles, que nos ayudan un montón, como la hierba, el té, el tabaco, pero no son productos perecederos, son productos que más se relacionan a la parte del vicio, salvo el té que se utiliza para todo lo demás. El mate, si bien también es cierto que con las variedades de producción se pueden invertir en muchísimas otras cosas que nosotros apenas nos imaginamos. A mí me sorprendió encontrar un cinto hecho con yerba mate. Es una cosa increíble. No es un estándar, digamos, pero sí hay de todo. Queso de yerba mate, hay de todo. O sea, se hace queso y se agrega yerba mate como sabor complementario al queso, entre otras tantas cosas. Pero no es lo mismo producir tabaco, yerba, que producir lechugas, tomate durante todo el año. Cuando hablamos de producciones que requieren un invernadero, que requieren un tipo de producción que les permita garantizar márgenes durante todo el año, eso ya es otra cosa. Y eso está buenísimo que se empiece a hacer en el municipio. Hidroponía también hay que practicar mucho esta tendencia. También es algo que nos puede ayudar un montón. Y si son varios productores los que se juntan para producir, tenemos muchísimas cosas para avanzar. Fíjense, hablando de avanzar y de crecer y demás. Esto es algo que lo había comentado un intendente hace unos años atrás con respecto al tema del asfalto ecológico. El asfalto ecológico es un tipo de composición que no es la que está en la foto que vamos a ver ahora, sino que es un asfalto que es más cementado, que se utiliza más en caminos de tierra, pero que tiene un rol muy importante porque te permite tener algo más plano que un empedrado y que tiene una durabilidad incluso mayor. Y también he encontrado cosas interesantes de los asfaltos ecológicos que absorben más el agua. Entonces, al caer agua sobre el asfalto, se permeabiliza y se va directamente al suelo sin que quede esos espejos de agua sobre la superficie que pueden hacer que se alicen, se desgaste o con el sol, si se acumula el agua, la evaporación del agua también genera un efecto contrario al asfalto común, tradicional, y eso hace que se resquebraje con el tiempo. El asfalto tiene que tener una característica, tiene que ser elástico. Entonces, cuando cruzan vehículos pesados, el asfalto tiene que ceder y posteriormente volver a la posición en donde estaba. Si el tráfico es constante, el asfalto no tiene tiempo de volver a ubicarse y por ende se agrieta, se rompe. En el caso del empedrado, por ahí se puede desnivelar y es por ese motivo que no se utiliza cemento, por ejemplo, como base para hacer una calle, porque el cemento ejerce mucha resistencia al tránsito del vehículo. Entonces se resquebraja en poco tiempo. Y el asfalto ecológico tiene la particularidad de ser muy flexible, tarda más en volver a su posición original, lo cual es cierto, pero para zonas rurales, para caminos alternativos o de poco tránsito, está muy bueno este tipo de tecnología. Y de hecho la provincia de Misiones lo está empezando a incorporar, a pesar de que esto es tecnología de hace 30 años. Pero bueno, hay algunas alternativas como polímeros reciclados. Cuando hablamos de polímeros reciclados, hablamos hasta de botellas que podrían tranquilamente hacer un asfalto con botella. A ver, esta foto es de referencia. No es así el asfalto que les hablo, pero sí le promete mayor durabilidad. Eso es verdad, el asfalto dura más tiempo, el ecológico. Es más permeable o tiene, digamos, mejor impermeabilidad. Cuando dicen mejor impermeabilidad significa que no queda tanta agua acumulada. Y resistencia frente a lluvias intensas que son características en la provincia de Misiones. Aunque ustedes no lo crean,
el golpeteo del agua sobre el asfalto también desgasta el asfalto. O sea, somos muy poco conscientes, o nosotros pensamos que las cosas medianamente son eternas, pero el agua cayendo constantemente, una lluvia intensa de 80 milímetros, no tiene que ser nada extraordinario, de manera constante durante épocas de lluvia, desgasta el asfalto. Saca el asfalto y quedan las piedritas expuestas, después cruzan los vehículos, sacan esa piedrita y de a poco se va desgastando el asfalto. Así que bueno, se están realizando estas pruebas sobre la Ruta Nacional 105, donde se aplican mezclas que incorporan un producto denominado YPF Asfa Eco P30. Yo el último que conocí fue el P08. Para llegar al P30 habrá pasado bastante agua bajo el puente, y los trabajadores están a cargo de la empresa CE Enríquez con la supervisión de la Dirección Provincial de Vialidad. Y bueno, este material, como les decía, es más flexible, mejora el comportamiento del pavimento ante las deformaciones y daños provocados por la humedad y representa una alternativa sustentable respecto al asfalto convencional. Desde Vialidad Provincial señalaron que de obtener buenos resultados utilizarán estas mezclas en lo que sería la Ruta Provincial 7 y la 14. Que si bien no es que están mal, pero aprovechando para parchar determinadas áreas que ya requieren un rapillaje, ¿sí? Se desgasta el asfalto y se pone una capa nueva. En principio queda por encima del resto, pero con el paso de los vehículos esto se compacta y queda espectacular. Ahora, la base del asfalto también es importante, porque si la base del asfalto permite que el agua escurra, también la base empieza a generar huecos, lo que hace que el asfalto, al tener un vehículo que cruce, se va hundiendo. Por eso hay cráteres también en lugares donde corre mucha agua. Esto se ve mucho en la ruta 13, en la ruta 11, la que une con el Alcázar, la ruta 9, la que une ruta 14 con 25 de mayo. Casi todas las costeras donde corre mucha agua, cruza el agua por debajo del asfalto, mueve la compactación del suelo y se generan vacíos que posteriormente resquebrajan el asfalto. Entonces hay que parchar, no solamente parchar el asfalto, sino también volver a armar la base, aunque pocas veces he visto que Vialidad Provincial lo haga. Simplemente lo parcha y bueno, con la semana, como el pozo sigue estando, se va a resquebrajar de nuevo en ese lugar. Es bastante sencillo el tema. Lo hablo desde el conocimiento básico que tiene alguien que ha hablado con gente de la Dirección Provincial de Vialidad, ¿no? Pero obviamente esto es una muy buena noticia. Bueno, más cositas. Reforma electoral en Misiones, proponen boleta única partidaria y limitar los sublemas. Esto es algo muy novedoso para la provincia de Misiones. Si bien hemos tenido ya un primer contacto con esto a través de las últimas elecciones del 2025, la idea es traerlo a la provincia de Misiones ya para estas elecciones del 2027, lo cual me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Porque la intención era adelantar elecciones para no competir junto con las nacionales, lo cual eso genera un gasto que tiene que afrontar la provincia, a mi entender. Sería mejor hacer unas generales y punto, que la gente no tenga que ir 355.000 veces a votar en el año, porque nosotros estábamos acostumbrados con el desdoblamiento de las elecciones provinciales, malas pasos, malas generales y un posible balotaje, íbamos como 5 veces, 4 veces a votar en un año. Era desgastante para el votante que ya no sabía ni qué estaba votando. Y para los costos también de nuestros bolsillos, porque el dinero sale de nuestro esfuerzo, no sale mágicamente del Estado. Y con la intención de generar boleta única, lo único que faltaría sería unificar fechas. Cosa que dudo porque seguramente las elecciones serán en mayo, como ya ha pasado en alguna ocasión aquí en la provincia de Misiones, que creo que se votó a principios de mayo. Y la intención es 2027 adelantarlas aquí para intendentes, concejales, diputados provinciales, gobernador y vice. Lógicamente, la idea es, como dice, es limitar, lo cual, si limitas la cantidad de sublemas, en realidad no estás eliminando los sublemas, simplemente los estás limitando, no estás eliminando las listas sábanas. Simplemente estás diciendo, bueno, queremos que hayan solo 4 por partido y no más. A ver, es lo que nosotros habíamos propusido, como dijo un amigo mío, allá en el año 2009-2011. O sea, están 10, 15 años atrasados, es una cosa increíble. Pero bueno, llegó el momento. Y la idea de la boleta única te da un juego muy grande. O sea, yo creo que pocos se han detenido a pensar lo que implica tener una boleta única en unas elecciones provinciales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy muy poca gente corta boleta. Vos entras al cuarto oscuro, tenés la boleta completa, la doblás y la llevas. Salvo que la hayas traído en el bolsillo la boleta o la hayas armado la boleta en tu casa, difícilmente puedas entrar a votar armando la boleta dentro del cuarto oscuro. Primero se escucha que estás rompiendo, o sea, es molesto, no vas a llevar una tijera, tener como mucho una regla, después qué hacer con los votos que te sobran, o a veces
cometés el error de poner dos votos diferentes de un mismo ámbito y después se lo anula y es todo un quilombo. En cambio, con la boleta única no tenés ni que entrar al cuarto oscuro. Es un biombo, marcas una crucecita lo que te gusta, chau chau. Esto le da más protagonismo al legislativo. La boleta única le da mucho más protagonismo al legislativo. ¿Por qué? Porque un intendente lleva una lista de concejales, ¿no es cierto? A mí me gusta este intendente, pero no me gustan los concejales que trae. O al revés, me gustan los concejales, pero no me gusta el intendente. Entonces yo voto la lista de concejales que me gusta y el intendente que me gusta. Puede llegar a ser tal que puede llegar un intendente teniendo 100% de opositores dentro del Consejo Deliberante. Cosa que hoy por hoy no pasa, porque vuelvo a insistir, la gente cuando vota intendente por su defecto vota concejales, diputados provinciales, nacionales, defensor del pueblo, juez de falta y lo que raye, entro a la misma boleta y me voy a mi casa, no tengo mucho más tiempo. En cambio con esto no, agarrás el papel, crucecita o tilde, tac, 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 a todo lo que consideras y armás vos tu combo con un solo papel. Luego lo doblás, lo metés entre la urna y se terminó. Lo cual está muy bueno, muy bueno. Porque vos podés tener, lo mismo puede pasar a gobernador. Podés votar a un gobernador que te cae súper bien, pero no te cae bien la lista de diputados que tiene. Entonces votás a otra lista de diputados, o no votes diputado, votás solo intendente y gobernador y no votes concejales ni diputados. O sea, realmente el juego es muy grande, con una sola boleta que viene con el rostro de los principales candidatos de cada lista. Dudo que venga con el rostro de todos los concejales y todos los diputados, pero los cabezas de lista seguramente van a venir con su foto. Y eso va a ser muy interesante ese juego. Muy interesante. Si se llega a dar para el 2027. Pero bueno, Encuentro Misionero, lo que sería la ex Renovación, anunció ayer, más allá de que esto se viene hablando hace varios días, la propuesta de la reforma electoral en Misiones, donde se presentaría en la legislatura el proyecto que plantea implementar la boleta única partidaria, limitar la cantidad de sublemas 4 por espacio político en cada municipio, como máximo. A ver, si llega solo con uno, llega solo con uno, no pasa nada. Y la idea es también respaldar la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como PASO, que son justamente el juego de palabras de las primeras letras cada una, a nivel nacional, y abrir el debate sobre la modificación de la ley de lemas misioneras. El proyecto apunta a un sistema mixto que combine la boleta única partidaria con la continuidad de los sublemas, aunque con menos cantidad de candidaturas. Uno de los puntos centrales es justamente reducir los sublemas por 4 lemas de cada municipio. Claro, entiendo. Esto no lo había pensado. Si vos tenés 4 sublemas por municipio, la boleta única quedaría un poquito meh. Claro, tendrías que tener 4 boletas, pero de todas maneras sería mucho mejor que entrar a un cuarto oscuro y tener 60 boletas en el cuarto oscuro, ¿no? Claro. Habrían 4 boletas únicas donde vos tendrías que ver por sublemas, pero es complejo. Sí, 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 entiendo dónde va el debate. Claro, pues si tenés solamente una lista por partido político, municipal, provincial, es más sencillo, no sé. Hay que ver cómo lo solucionan esto, ¿eh? Para eso los votamos, vean cómo lo solucionan. Me parece interesante. Nativa LAM 2026, la cumbre que va a reunirse en Iguazú con el turismo de la naturaleza y la aventura en toda la región. Hubo también un encuentro gastronómicos, hubo un encuentro no solamente gastronómicos, sino también hubo un encuentro de nutricionistas también en Posadas, como 800 nutricionistas se reunieron, y el año que viene va a haber un encuentro internacional también de guardaparques acá en Misiones, o sea que en Misiones, Argentina, se está convirtiendo en un centro de charla y debate de cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, con el turismo, con la preservación del medio ambiente, con la gastronomía, y en este caso con, bueno, como decía, el turismo, una cumbre que avanza a toda la región. La idea principal es hacerlo en Puerto Iguazú, un lanzamiento oficial de lo que es Nativa Latam 2026, la cumbre latinoamericana de turismo de naturaleza y aventura, que se desarrollará entre el 11 y el 13 de septiembre en la ciudad de Las Cataratas. Ahí vamos a tener muchísimos expositores muy importantes en la región. Este simplemente fue el lanzamiento de lo que va a ser casi a fin de año. Y la idea es, bueno, tratar de trabajar en conjunto para que toda Latinoamérica tenga estándares en cuanto a turismo, atención, calidad y distintos sistemas de trabajo en conjunto. Entonces, si el turista viaja, no sé, a México o viaja a Brasil o viaja acá a Argentina, tiene la misma metodología, los mismos tipos de carteles, porque una persona que es japonesa, ¿no? Me pongo a pensar, se va a México y tiene todo un sistema turístico, cuando viene acá a Misiones, todo un sistema turístico diferente,
y la verdad que es incómodo. Entonces, así, no importa en dónde esté, va a tener las mismas características, mismo tipo de carteles, con sus características propias de la región, pero informando efectivamente cómo se tiene que avanzar, cómo se tiene que interpretar lo que se está viendo, o lo que se está apreciando, o lo que se está compartiendo, y de esa manera se hace mucho más dinámico. Entonces, no importa en qué parte de Latinoamérica vayas, vas a tener una atención de la misma manera, vas a tener una cartelería medianamente parecida, un estándar de promoción bastante parecido, y eso me parece que está bueno para poder acostumbrarnos a un sistema de turismo que sea más ágil, más dinámico y por supuesto más accesible. Vamos a los accidentes nuestros de cada día. Choque en una rotonda de Posada dejó a un hombre y un bebé hospitalizados. Esto ocurrió esta mañana. Dos vehículos chocaron ahí en Posada. A ver si lo acomodo un poquito mejor para que se pueda leer. Ahí. Dos automóviles chocaron en lo que sería la rotonda de la ex ruta 213 en la avenida Cabo de Hornos en Posadas. A consecuencia de esto, un hombre de 27 años y su hijo de 1 año resultaron lesionados, fueron trasladados al hospital para controles médicos. Dios mío. No sé muy bien cómo fue que ocurrió, pero fue cerca de las 8 de la mañana, quizás un poco antes. Vuelvo a insistir, las horas de los procedimientos siempre es según el informe de prensa de la policía en el momento en que se toma la denuncia o se toma conocimiento del hecho. Por ahí el hecho ocurrió 10, 20 minutos antes, pero la policía lo registra cerca de las 8, punto. Por ahí fue a las 7 de la mañana, pero lo registran a las 8, porque muchos se enojan. No fue a las 8, fue a las 7:47 con 43 segundos. Y bueno, el informe dice eso, yo me tengo que ceñir siempre al informe oficial. A la altura de la calle Venezuela, básicamente, por causa que se investigan, impactaron a un Peugeot 207 conducido por este joven de 27 años junto con un menor. Y en el Chevrolet Vectra, que es el que vemos acá arriba, este es el Vectra y este es el 207, iba un hombre de 42 años. Tras el choque, una ambulancia trasladó de manera preventiva al conductor del Peugeot y al bebé hacia un centro de salud. Y bueno, veremos, esto está en manos de la comisaría 25ª, que es la que trata toda la parte de criminalística, investigación y análisis de la situación. Por otro lado, un siniestro fatal ocurrió en San Antonio, donde un hombre de 82 años falleció el miércoles luego de protagonizar este siniestro sobre la ruta 101, perdón, en lo que vendría a ser la rotonda de acceso a San Antonio. La víctima conducía un Ford Fiesta Max. Muchas veces me dicen, che, el nombre de las víctimas. A ver, en este caso está identificado, es Altamir da Silva, el hombre que falleció, pero muchas veces el nombre no se pone por una cuestión de que, a ver, las páginas de noticias estamos para contar los hechos. Los detalles quedan para familiares y conocidos. Yo sé que es muy difícil, a veces incluso pasa con los suicidios también. Si tenemos autorización de la familia, se pone el nombre completo, y si no, solo se da el nombre o solo se pone la edad y el lugar. Es complejo, porque estamos hablando de personas fallecidas, hay muchas personas sintientes del otro lado, y hay veces que la noticia, si sirve, por ejemplo, esta foto sirve para concientizar y para entender lo ocurrido. Eh, y a veces hay gente que se enoja con las fotos o que se enoja con la información, pero la realidad es que si la foto o la situación sirve para graficar y entender lo ocurrido, se pone. Si la foto eh, aporta morbo o no se pone. Pero si es una foto fuerte y sirve para entender lo ocurrido, no se lo tiene que ver como morbo, sino para entender las circunstancias del hecho. Si a mí me mandan 50 fotos y la más gráfica sirve para entender lo ocurrido, para saber qué pasó, porque es imposible describir en texto, y se pone. No es una cuestión común, no es que, porque a nosotros de estas fotos, de estos accidentes, recibimos todas las fotos. O sea, imagínense, nosotros elegimos la que medianamente la policía comparte o medianamente la que informa el hecho. Pero si es por ser alarmistas o amarillistas, fotos nos sobran, videos, o sea, la misma gente que llega antes que las fuerzas policiales o de asistencia médica filman todo mientras la persona está agonizando sin ayudarla. No, no, ustedes no se imaginan lo que es este mundo de noticias. Pero volviendo a este hecho puntualmente, hago esa aclaración porque siempre veo los comentarios en las redes sociales con respecto a este tema. Volviendo a este hecho puntualmente, este hombre puntualmente impactó un poste de un alumbrado. Esto fue cerca de las 18 horas del día miércoles. La comisaría de San Antonio, dependiente de la unidad regional 22ª, fue la que asistió al lugar primeramente, y ahí encontraron a Altamir da Silva, quien viajaba solo al momento del impacto. El hombre fue trasladado
hasta el hospital local, donde, bueno, lamentablemente a los pocos minutos confirmaron el fallecimiento. Aparentemente, la causa de la muerte no sería el impacto que vemos acá con el vehículo, sino una descompensación, un ataque cardíaco que provocó que el hombre se desviara del camino debido a su pérdida de conocimiento e impacta en la farola, pero no es el impacto lo que lo mató, sino es una condición previa que se da muchas veces en este tipo de situaciones. Bueno, por otro lado tenemos un choque de dos camionetas en General Alvear. Una mujer terminó hospitalizada. Fíjense la brutalidad del impacto. Esto se dio en la ruta provincial 5, en la zona conocida por la cooperativa 6 de General Alvear, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una F100. Todavía no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero bueno, aparentemente una mujer de 43 años que viajaba como acompañante de uno de los vehículos sufrió dolores en una de sus piernas y fue trasladada al Hospital San Miguel de Oberá para una mejor evaluación médica. Aunque este impacto fue impresionante, los conductores, si bien no es que salieron ilesos, como dice la nota, porque de ese impacto no salís ileso, algún dolor tenés por varios días, sí no fue tan grave. ¿Sí? En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de General Alvear, que dependen de la unidad regional 2 de Oberá, que realizaron las actuaciones correspondientes. Es una calle chiquita, que apenas te da margen de maniobrabilidad y como ven hay una línea amarilla donde uno se cruza para adelantar un vehículo donde no corresponde, impacta con el que viene de frente. Es parte de la situación. No sé si puntualmente fue este el caso, pero generalmente ocurre esto. Detuvieron a dos hombres que transportaban más de 18 kilos de cocaína ocultos en un camión de madera. A ver, la bolsita, como pueden ver, es pequeñísima. Este es un camión que llevaba palos de escoba, ¿no? Esto es lo que lleva. Y en una bolsa muy pequeña, que es la que vemos ahí, habían 18 kilos de cocaína. Créanme, es un montón de guita eso. Quizá para el que el transporta no, pero en el mercado eso vale una fortuna. Esto ocurrió el día jueves en el arco de acceso a Misiones. Intentaban trasladar 18 kilos de cocaína oculta en un camión cargado con maderas. El procedimiento se dio a las 2:30 de la madrugada del jueves a cargo de efectivo de la seccional vial del arco, dependiente del escuadrón 50. Según informaron, los gendarmes detuvieron la marcha de un Mercedes, un Benz Axor, con semirremolque que transportaba madera cerrada de pino. El vehículo se habría salido desde Montecarlo y tenía destino en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que esta cocaína no es que intentaba ingresar a Misiones, sino que se estaba yendo hacia Buenos Aires. Durante el control, los uniformados hallaron una mochila azul dentro del semirremolque. Algo hizo que sospecharan. Yo creo que tenían el dato. O sea, nadie ve una mochila azul y dice, ¡guau! Acá hay seguro hay algo. O sea, a ver, he visto muchos los procedimientos de gendarmería y son de revisarte todo. O sea, cuando entran, claro, te dan vuelta al asiento, te revisan debajo, es un desastre. Cuando te tiene una sospecha, lo que sea, y si hay un perro todavía que te empieza a ladrar, dan vuelta al vehículo y me parece perfecto. La cuestión es que los uniformados encontraron esta y el perro antinarcótico, llamado Gringo, fue el que había registrado la identificación de este producto. Así que bueno, hicieron las pruebas, acá está el test, prácticamente, no es de máxima pureza, pero casi. Bueno, no importa, no sé por qué, no le voy a decir por qué, en base al informe del producto ahí, pero casi de máxima pureza, digamos que un 60%, 40%, más o menos por ahí. Bueno, al inspeccionar el bolso, los efectivos encontraron 21 paquetes transparentes con una sustancia blancuza, evidentemente no era harina ni azúcar, y lograron determinar que había suficiente estupefaciente como para sacarse una buena tajada. Miren, esos 18 kilos de cocaína podrían valer 3 cargas de esas palitos. 3 o más. Es que es mucha guita. En realidad la carga era la droga, los palitos eran la tapadera, ¿no? Increíble. Bueno, y no sé, digo, es una opinión mía. Investigan si una niña fallecida en Posadas tenía leishmaniasis visceral. No tuve información que contrastara este dato todavía. La muerte de la niña en Posadas volvió a encender las alertas sobre la posible circulación de leishmaniasis visceral en la provincia de Misiones. La menor, oriunda del barrio San Jorge de Posadas, falleció el sábado en el hospital pediátrico y los médicos investigan si esta enfermedad es o no la que causó la muerte. Fíjense, nosotros al día de hoy todavía no sabemos, no hay respuesta de los estudios si realmente fue leishmaniasis visceral. A ver, si lo fuera, yo supongo que a esta altura del partido ya tendrían que habernos avisado.
porque esto no es algo que pasa así nomás. Bueno, la jefa del servicio de infectología, Liliana Arce, explicó que la paciente ingresó el 4 de mayo ya con fiebre prolongada y alteraciones en glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, síntomas muy compatibles con esta enfermedad. Se le realizaron estudios como punción de la médula ósea, análisis serológicos, una PCR también para detectar el parásito. Sin embargo, hasta el momento los resultados no son concluyentes. El PCR dio negativo, pero lógicamente esto no es algo decisivo, ¿no? Y según los especialistas, la niña evolucionó rápido a un cuadro más grave. O sea, nosotros a veces entendemos la palabra evolución como alguna mejora, pero cuando algo evoluciona es porque avanza hacia algo o positivo o negativo. Y en este caso evolucionó hacia algo negativo muy rápido. Aparte con la edad que tenía, evidentemente es complicado, y fue a terapia intensiva el viernes y falleció lamentablemente al día siguiente. Entonces, bueno, se activó el protocolo epidemiológico en el barrio donde ella residía, se hizo fumigación y demás, porque ese parásito es transmitido por un mosquito, un jejen, el carachay. Es un mosquito chiquitito negro que siempre está en las hojas, en lugares húmedos, y se posa sobre restos orgánicos o en descomposición y ahí se le pega ¿cómo es? Este parásito. Y bueno, obviamente no tiene relación con el agua acumulada como pasa con el dengue, porque estos mosquitos son de andar en lugares donde hay animales muertos y demás. Y el perro es el principal reservorio de la enfermedad. El perro cuando no se baña, el olor que tiene y está todos esos mosquitos dándole vuelta encima. Bueno, esos mosquitos justamente son los que transmiten ese parásito. Por lo general afecta a los perros porque es el lugar donde están. Pero si vos convivís con estos animales en una situación, no te digo que de extrema pobreza, porque clase media tranquilamente puede convivir con estos animales, se contagian. Entonces sí, puede llegar a ocurrir. Entonces, desde el año 2006 el hospital atendió 75 casos pediátricos, no puntualmente de esto, pero la especialista dice que hoy existe mayor experiencia para detectar y tratar enfermedades a tiempo. El caso puntualmente de esta niña eh, es porque, bueno, evidentemente eh, ya venía de varios días con un cuadro de fiebre que no bajaba. Padres también, apenas tendría fiebre, tendría que haberse acercado al hospital o a pediatría y esperó casi hasta último momento porque el cuadro avanzó rápido hacia la crisis. Bien, si no les interesa conservar Iguazú, que queden Misiones. El subsecretario de Turismo Ramírez Rodríguez Varela advirtió que la reducción de fondos pone en riesgo controles, combates de incendio y conservación ambiental. Esto es un poquito meh. A ver, antes de analizar esto, entienda que esto es una cuestión política. Se redujo el nivel de dinero para el cuidado y mantenimiento del Parque Nacional, sí. ¿Por qué? Porque no habían rendiciones anteriores. Ese es el punto. No es que no quieren pagarle más, es que no sabían a dónde estaban destinando el dinero. Entonces dijeron, bueno, va menos plata. Y ahí saltaron todas las alertas, ¿no? Y ellos lo titularon como que la motosierra pasó por el Parque Nacional y en realidad es que no estaban en teoría todos los papeles. Ellos van a decir que sí, que están todos los papeles en orden, que le mandamos todo, pero la realidad es esa, o sea, qué sé yo. Por ahí no estoy seguro. A ver qué decía en esta charla el subsecretario de Turismo de la provincia de Misiones. 2026. Ayer hablábamos con el ministro de Turismo de la provincia y él decía, bueno, no es solamente un número, sino es un golpe a nuestra identidad. Y hoy, para hablar acerca de este mismo tema, ya lo tenemos a Ramiro Rodríguez Bariles, subsecretario de Turismo de la provincia. Ramiro, buen día. Ángel Miño, Lodi Caballero, los saludamos. Hola Ángel, hola Lodi, ¿cómo ¿Qué les tal? Buen va? día, ¿cómo Bien, estamos? bien, bien. Bueno, hablar acerca de este tema, ¿no? Sobre este recorte y lo que implica esto para una provincia como la nuestra. Sí, la verdad que un golpe que nos... A ver, a ver. Perdón, pero a ver, ¿qué tipo de comentario es eso? Este tipo de recorte como una provincia como la nuestra. No, hay muchas provincias con cataratas, ¿eh? O con un parque nacional con el tipo de característica que tenemos nosotros. No
tiene nada que ver la provincia. A ver, tiene mucho que ver la provincia, como los recortes como una provincia como la nuestra, como, no sé, no entendí qué quiso decir con eso. Costó mucho asimilar, eh, porque sale un poco de la lógica, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos que, eh, obviamente estamos hablando de dos zonas que afecta Sí, esta resolución, de dos áreas protegidas que tiene la provincia de Misiones, que una es Parque Nacional Iguazú, pero también está el Campo Federal San Juan, Sí. Parque Federal Campo San Juan, perdón, que también recibe un recorte presupuestario. Y realmente, yendo al caso de Iguazú, es el parque nacional que es el que sostiene a todo el sistema de áreas naturales protegidas. Y recortar este esquema que es el que ayuda al patrullaje, que ayuda a la lucha contra incendios, a todo el sistema de conservación del mismo, en el año a año que uno va dejando de cuidarlo, se va sufriendo un deterioro y en el largo plazo vamos a tener esa área mucho más restringida, más complicada, ¿no es cierto? Y estamos hablando del último remanente de la selva paranaense. O sea, nada más y nada menos que ese patrimonio. A ver, nosotros tenemos Piñalito, Piñalito Norte, Piñalito Sur, Piñalito, que es un área protegida por la provincia de Misiones, monitoreada constantemente y me ha tocado ir y escuchar las motosierras a kilómetros de distancia tumbando árboles. Caminos, trillos enormes donde sacan árboles gigantescos, lo hemos mostrado, lo hemos publicado. Y ecología tarda semanas. Después dicen, no, cruzamos con el helicóptero y no vimos nada. ¿Qué quieren que les diga? O sea, es muy relativo lo que dice este señor, porque incluso el tema de los incendios está monitoreado satelitalmente. O sea, Argentina tiene satélites geoestacionarios. ¿Qué quiere decir geoestacionario? Que el satélite siempre está ahí. Gira junto con, junto con el país y la provincia. Y detecta más rápido un incendio que visualmente, porque como se basa por temperatura, hasta que salga el humo, para que cuando salga un humo visible a kilómetros tiene que ser un fuego muy grande. Pero desde el espacio, determinadas partes donde te generan la temperatura ya es detectada por los satélites, te manda determinadas alertas. Aparte hay puntos de observación y demás, donde están los guardaparques y demás. Son varias tecnologías que se fusionan para evitar los incendios y detectarlos más rápidamente. Entonces, el patrullaje para detectar incendios, para atenderlos antes de que se expandan, te tomo eso, sí. Porque tenés un equipo con una mochilita con agua, lo que sea, para atender rápido un incendio que está en su primera etapa. Pero para detección como tal, ¿qué querés que te diga? No lo sé. El problema, vuelvo a insistir, es que no tenían las rendiciones al día. No es un recorte permanente esto. O sea, en el momento que se rinda, se volverá a pagar lo que estaba, pero no lo están diciendo eso. De la humanidad. claro. Ramiro, este concepto economicista de, digamos, empezar a cortar recursos ¿Cómo que economicista? Le pusieron un término nuevo, me encanta. porque hay que mantener el equilibrio fiscal, se hace a veces sin el raciocinio suficiente o el estudio suficiente para afectar, como decías vos, a dos áreas importantes, principalmente el área cataratas aquí en la provincia de Misiones, que genera también, a su vez, un montón de otras actividades económicas en favor de la gente. Sí, sí, totalmente. Suena repetitivo lo que voy a decir, pero es atentar contra la gallina de los huevos de oro. Mm. Si no cuidamos este patrimonio, estoy sacándome el traje de misionero Sí, y pensando en gran escala, estamos pensando que el litro de combustible que carga el guardaparque en el Palmar, en Entre Ríos, a lo mejor sale de los ingresos que genera Cataratas, ¿no es cierto? claro. Ujú. Donde la protección a la naturaleza, algo que la provincia lo viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, debería ser también una prioridad estatal, digo, teniendo nosotros lo que tenemos aquí en la provincia de Misiones, Parque Nacional Iguazú, y también aquí en la localidad de San José con el Parque San Juan. Sí, sin duda. Eh, Cuando ellos interpretan que están gastando plata en la administración de parques nacionales, Ujú. eh, yo lo veo como que es una inversión. Nosotros estamos Claro. invirtiendo en garantizar el futuro. El futuro en materia de conservación de nuestro espacio
pero también en esa razón económica, cuando el turismo es la mejor herramienta para generar ingresos y cuidar este espacio, pero cuidar también porque el trabajador del turismo tiene a esa naturaleza como su principal activo, como su producto madre, entonces lo cuida con muchísimo ahínco porque no podés atentar contra tu producto, ¿no es cierto? No. Ok, pero vuelvo a insistir, no están diciendo de que el recorte se da por una falta de rendición, no solamente una rendición administrativa, sino una rendición técnica. Es decir, la eficiencia del uso de esos fondos. Porque vos podés presentar debe y haber, entró 100, salió 100, está perfecto, rindió las cuentas, pero en la eficiencia también tenés que presentar un balance. Y si no cierran lo que presentan, se hacen las reducciones. Cuando hay un gasto excesivo y vos decís, bueno, a ver, yo te reduzco, y si dentro de un año los resultados son los mismos, quiere decir que te estaba pagando de más. Ahora, si te pago más y hay una reducción, ahí es otra cosa. Pero si el resultado es igual, sacándote mucha plata, quiere decir que con menos plata el resultado va a ser igual que el año anterior. Y estoy gastando de más en algo que me está dando el mismo resultado. Básicamente es eso. Pero bueno, la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, es justamente la que se encarga de hacer las auditorías generales. Y la presentación del reclamo puntualmente es que se redujeron 2.557 millones de pesos destinados a la administración de parques nacionales. Esto tiene que ver con partidas de funcionamiento, combustible, patrullaje, mantenimiento, conservación ambiental y prevención de incendio, que es lo que mencionaba ahí. Entre los parques afectados aparece Parque Nacional Iguazú, que perdería 41,7 millones de pesos, porque los 2.557 millones de pesos es el total que se recortó a distintas áreas naturales. Él nombró dos, pero hay muchísimas otras áreas naturales que también fueron recortadas. Y de Iguazú, puntualmente, son 41,7 millones. Es decir, un pequeño porcentaje de lo que realmente recibe por año. A ver. Para que se entienda, quiero ver cuánto es lo que recibe por año para que podamos comparar ese faltante. Para que tengamos en claro. 1,53. No, para. El equivalente a 15.000 pesos por argentino, básicamente. O por misionero que vive acá. 41,7 millones es lo que se recorta. Pero bueno, siguen recibiendo un monto similar. No sé exactamente cuánto hay. No es que no hay un dato preciso acá. Que varía. Porque varía según las concesiones turísticas, la recaudación por entrada, el presupuesto asignado, fondo de la Administración de Parques Nacionales, que eso va variando. Entonces es una cuestión porcentual. Quiero saber cuánto. A ver, cuánto quitan a Iguazú. Para saber, ¿no? Para que tengamos una idea. En cuanto a porcentajes, si lo tenemos que destinar, ¿cuánto sería ese 41,7 millones de pesos que le quitarían? Entre combustible y demás. El 0,2%. 0,2% es lo que le quitan. Claro, si se compara la recaudación turística, que es lo que se toma en cuenta, los 30 o 47 mil millones anuales que entran en distintos ingresos por entradas y demás, y impuestos y demás, el recorte que se le hace hoy al Parque Nacional Iguazú es del 0,2%. Pero bueno, es engañoso esta comparativa, es simplemente en base a los mejores movimientos económicos. Por ahí puede llegar al 1%. Pero eso es lo que se le recorta al Parque Nacional Iguazú. 1%. 0,2%, que puede ser engañoso, capaz del 1%, y ese 1% equivale a 41 millones de pesos al año, para que se entienda. Y ellos dicen que con esto le están pegando un tiro al pie al sistema de control. Dice que no es un gasto, es una inversión, porque cuando se interpreta que están gastando plata en la Administración de Parques Nacionales, lo veo como una inversión. Estamos invirtiendo para garantizar el futuro. Pero vuelvo a insistir con lo que dije al principio. Si a vos la rendición no te cierra, no solamente en materia económica, sino en resultados, y vos le sacás un 0,2% o un 1% al presupuesto general que reciben para ese fin,
no le veo tanto el problema. Le veo el problema más de eficiencia, más que... Porque si ellos fueran eficientes y año tras año, con el mismo monto, demuestran que están teniendo objetivos cumplidos y ante ese éxito requieren más fondos, es lógico que se les dé. Pero si vos cada vez dando más dinero y los resultados cada vez son más o más o menos, o negativos, no justifica que se le esté dando tanto dinero. Creo que va por ahí la cosa. Pero bueno. A ver, No, vamos a claro, cerrar la para historia. nada. Entonces, miren, yo voy a salir de lo protocolar Sí. y diría, si yo tuviera enfrente a las personas que toman estas decisiones, le diría si realmente no les importa la conservación de un área como Parque Nacional Iguazú, que nos den a la provincia, nosotros con mucho orgullo lo vamos a cuidar y proteger. Claro, pero además, Claro, a ver, utilizan esta situación para recibir los 40.000 millones de pesos que ganan al año, que se lo lleva Nación, que a mi entender está mal, ¿eh? O sea, yo creo que si hay un recurso natural en la provincia de Misiones, se tiene que hacer cargo de la provincia de Misiones porque en base a lo que es la Constitución Nacional, la única que puede, digamos, usufructuar sus recursos naturales son las provincias. En ese sentido coincido. Pero acá el reclamo es por el 0, y aprovechando es que le falta ese 0, están pidiendo toda la recaudación de cataratas. ¿Podría ser más eficiente si lo agarra la provincia de Misiones? ¿Ustedes qué opinan? ¿O crearían nuevas direcciones y un montón de cargos políticos para que el 90% de sus ingresos vayan a sueldos? No sé, no lo sé. Es pregunta, ¿eh? No estoy diciendo nada. Vamos a otro lado. Misiones declaró monumentos naturales a 12 plantas únicas en el Teyucuaré. La iniciativa construye un antecedente inédito para la conservación de plantas nativas en Argentina y pone el foco en pastizales del sur misionero. En donde, bueno, estas 12 especies no son solamente árboles, por supuesto. Es un proyecto que empezó en 2016 con la Fundación Temaiken. Esto viene de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, con distintos organismos provinciales y nacionales. El investigador Héctor Keller fue uno de los impulsores y científicos de la iniciativa, que dice que demandó casi una década de estudios, relevamiento y construcción legislativa para llegar a este punto. Son conservadas entre 10 y 12 especies declaradas, únicas, con registros históricos, y continúan siendo buscadas activamente para protegerlas. No sé exactamente cuáles, porque no las nombran, lo estoy leyendo acá. Sí se nombran las personas, pero bueno, este proyecto, con la participación del Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la provincia de Misiones, el INTA, la Administración de Parques Nacionales y demás, lograron entonces crear esto. Se identificó cerca de 3.350 especies de flora y solo el 10% corresponden a árboles. ¿Escuchaste esto? Es impresionante. Estamos hablando de que el resto de las hectáreas está compuesto por arbustos, lianas y plantas de pequeño porte que cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas. Me parece maravilloso. Es hermoso esto. Bueno, en estas cosas sí vale la pena invertir. Y se nota que la foto es una captura de un video porque tienen las rayitas negras acá arriba de propio de captura de celular, ¿no? Pero bueno, sirve para la nota. Felicitaciones al trabajo que vienen realizando en esa área. Pese al congelamiento anunciado por YPF, los precios de combustible siguen fluctuando y subiendo hasta 44 pesos en Posadas en apenas 10 días. Yo había hablado de este tema, del tema de los combustibles, de hecho hice un directo hablando sobre el tema, para resumirlo rápidamente porque se nos va la hora. El tema de los combustibles son los impuestos nacionales e impuestos provinciales. Impuestos nacionales como el ICL, que antes se llamaba el ITC, el impuesto de transferencia de combustible, que se dividió en dos en el 2017 en la gestión de Mauricio Macri, donde pusieron los impuestos a los combustibles líquidos y el impuesto a contaminación por carbono y demás, que es un impuesto mínimo, pero ambos impuestos, como se dividieron, se incorporaron cláusulas gatillo. Las cláusulas gatillo, que quiere decir que se ejecutan cuando ocurren determinadas cosas. Si hay mucho más consumo de combustible, se le tiene que aplicar un aumento del impuesto porque la idea es desalentar el uso del combustible porque contamina. Y en el otro caso es para evitar que haya desabastecimiento. Pero en definitiva, el ICL, el impuesto a los combustibles líquidos, iba destinado exclusivamente para el arreglo y mantenimiento de rutas, principalmente rutas nacionales. El tema es que este impuesto es coparticipable. Y cuando el gobierno actual, a través de Javier Milei, les dice a los gobernadores, muchachos, vamos a eliminar el ICL porque se consume el 17% del valor del combustible, que es un montón, para reducir un 17% el valor del combustible,
Dijeron que no, porque es coparticipable. Entonces, Javier Milei les dice a los gobernadores, ok, les daré el dinero, pero háganse ustedes cargo del mantenimiento, reparación y construcción de rutas nacionales en los tramos que haga falta dentro de su provincia. Porque la idea de ese impuesto es para eso. Y si están recibiendo eso, es para eso. Dijeron no. Y presentaron su propio proyecto en Cámara de Diputados que el año pasado se terminó aprobando para que se incorpore dentro de la coparticipación y que los gobernadores destinen ese dinero para lo que quieran. Y punto. Y se terminó la discusión, y por todo un año no pueden volver a tocar ese tema, porque así funcionan las leyes. Entonces dijo Milei, ok, él renunció a lo que le correspondía a Nación, pero le sigue enviando lo que corresponde a provincias. Que no es tanto, pero Milei dijo, está bien, yo renuncio a mi parte porque mi idea es privatizar el arreglo de ruta. De hecho, se han privatizado ya más de 9.200 kilómetros y están en ejecución en obras. Falta un montón, claramente, porque no estamos hablando solo de 9.400 kilómetros o 200 kilómetros. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros que hay que reparar sí o sí, más ahora que está saliendo cosechas récord de soja, trigo y maíz. Las rutas están destruidas, o sea, es ridículo. Pero bueno, a lo que voy, que los gobernadores están recibiendo esa plata. ¿Qué están pidiendo de la provincia? Que reduzcan el IVA. Porque el IVA del 21%, que coincido, es muy alto, es el problema cuando en realidad son otros los problemas. No quieren tocar el ICL, que es el impuesto que en definitiva se coparticipa, porque son 619.000 millones de pesos. Y eso es en base al 2024, porque creo que el 2025, de esos 619.000 millones de pesos, se multiplicó un 170%. Imagínate el combustible que se vende en Argentina para que pasemos del 2024 a un impuesto únicamente, no al valor del combustible, a un impuesto que genere 619.000 millones de pesos para que llegue a casi los 1.000 millones. O sería 1.200.000 pesos en 2025. 2026 no tengo datos porque eso se da recién cuando termina el año. Pero calculo que debe estar por ahí, a los valores en intermedios del 2024 y 2025. Toda esa guita se reparte en 24 jurisdicciones, que son las provincias de la República Argentina, de las cuales depende cuánto venda cada provincia, tendrá un porcentaje mayor o menor, no es equitativo. Y bueno, lógicamente la idea es que la asimetría que tenemos en nuestra región implica que los costos de transportes y de servicios sean más caros, y a eso sumale la aduana paralela que se elimina recién en julio, donde te cobran anticipadamente los impuestos, que, la aduana paralela es un término que se le aplicó periodísticamente, pero no es una aduana paralela como tal, porque no existe una aduana paralela, eso solamente es, digamos, jurisprudencia de la nación determinar cuándo hay una aduana. Pero se le llamó así, se le entiende así, y esto se termina en julio, por lo menos por un año, o al menos hasta fin de 2026, prorrogable por otros 6 meses más. Y esa aduana cobraba anticipadamente a lo que se trasladaba a los precios. Y luego están todas las tasas municipales, como aseo, higiene y demás, que también encarecen el valor del combustible, como tasas municipales que se aplican a las estaciones de servicio y ellos trasladan esos valores al precio del combustible. No es una tasa municipal al combustible, sino son tasas que, bueno, circundan al comportamiento del día a día que puede llegar a afectar al valor del producto. Por eso el combustible no vale lo mismo en Posadas que en Iguazú, o que en Oberá, o que en 2 de Mayo, San Vicente, porque dependiendo de las tasas municipales, los impuestos provinciales y el costo de traslado, vale más o vale menos según el lugar. E incluso lugares más lejos pueden estar más baratos que lugares más cerca, porque las tasas municipales son las que generan ese aumento. Ahora, Milei también sacó un DNU para que se individualice todos los impuestos y se separe del valor neto del combustible. Hoy el valor neto del combustible está en 90,24 centavos de dólar. No llega al dólar. O sea, 91 centavos de dólar, para hacerlo más redondo, porque si no se hacen muchos números. Y no llega al dólar. En el neto es el combustible, el litro, es el más barato de la región. Pero con todos los impuestos es el más caro de la región. Hoy te conviene cargar combustible en Paraguay o en Brasil que cargarlo en Argentina. Y sin embargo, en Paraguay y en Brasil el combustible neto es más caro, pero tiene menos impuestos. Ese es el quilombo. Ahí va todo el tema. A ver. Saludamos a todos los seguidores de Misiones Online que se van conectando a nuestra transmisión. Nos encontramos en este momento frente a una estación de servicio YPF en la ciudad de Posadas.
mí me encanta la frase nos encontramos, como que no sabían dónde estaban y dijeron, oh, me encontré, acá estoy. Es un chiste aparte. Posadas, estamos sobre la avenida Uruguay en intersección con Monteagudo, una de las estaciones de servicios YPF más concurridas de la ciudad por su ubicación también, que es una arteria principal de la capital misionera. Estuvimos también en varias otras estaciones de servicio de la misma marca, porque en el día de ayer, 14 de mayo, YPF anunció un aumento del 1% en los precios de sus combustibles. La justificación que brindó la empresa es a raíz de las tensiones en Medio Oriente, y luego de este aumento se comprometieron, digamos, a estabilizar los precios por los próximos 45 días utilizando una cuenta compensada. No, está mal lo que dice. Cuando estalló el conflicto, el barril aumentó muchísimo y desde Argentina, como teníamos respaldo energético, se utilizaron reservas y no aumentaron el precio del combustible. Es decir, absorbieron por 45 días los aumentos del precio del crudo que afectaron a todo el mundo. Y de hecho, Argentina fue uno de los pocos países del planeta que no tuvo desabastecimiento por el espaldarazo energético que tenemos. En Brasil hubo escasez, en Paraguay hubo escasez, en China, Japón hubo colas larguísimas de vehículos para cargar combustible y con precios elevados. En Argentina se garantizó la distribución de combustible, no solamente de YPF, sino de todas las empresas que trabajan en la República Argentina, a un valor nominal. Ellos absorbieron ese 1% por 45 días y ahora le aumentan un 1% por 45 días y luego lo eliminan ese 1%. Es solo para compensar ese primer tramo de la guerra que nos afectó. Hoy actualmente, aunque la guerra continúe, no nos afecta porque tenemos espalda. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que aunque, si bien es cierto que el crudo aumentó, medianamente tiene suficiente combustible como para autoabastecerse, y los costos, si bien aumentaron en Estados Unidos, no tanto como deberían, como en otras partes del país, o del mundo, quiero decir. Entonces, es más o menos lo que te está diciendo, pero bueno, vamos a seguir escuchándole. Ahora, nosotros realizamos una recorrida por algunas estaciones de servicio de la marca en Posadas para ver si este aumento corresponde al 1% o de qué manera impactó también en la capital misionera. Sabemos que digamos, los precios pueden variar según la región geográfica, así que en Posadas, como es una... Fíjate que ellos te dicen varía por la región geográfica, pero no te explican por qué. Varía porque cosas. Ciudad de frontera, sabemos que también impacta de manera diferente, y teniendo una comparación con los precios que relevamos a principios de mes de mayo, hace 10 días atrás exactamente, el aumento es de 38 pesos, ¿sí? Es un poquito más del 1%, 1, y te explico por qué rápidamente. Porque el 1% encarece el núcleo del costo del combustible. Luego se le tienen que aplicar todos los impuestos por encima. De hecho, se aplica el neto, el IVA, y después va el ICL, que vendría a ser un impuesto sobre un impuesto, porque no se aplica el ICL sobre el bruto, sobre el neto. Se aplica el ICL, el impuesto de los combustibles líquidos, sobre el valor final del neto más el IVA. Entonces, en realidad es un impuesto que está sobre otro impuesto. Y también se agrega rentas generales de la provincia de Misiones más las tasas municipales. Entonces el aumento neto es del 1%, pero vos cuando vas a pagar el combustible es un 4,24% por todo lo que te agregan por sobreimpuestos, más lo que tiene la provincia de Misiones, más las tasas municipales. Ahora, ¿eso te explicó la chica? Ni por casualidad te va a explicar eso la chica. A 4% aproximadamente en estas 3 estaciones de servicio YPF que nosotros estuvimos relevando en el día de hoy. Paso a contarles cuáles son los precios actuales que se muestran en cartelera. Por ahí no se puede ver tan claros por, bueno, tienen este efecto lumínico, ¿no?, que a la cámara dificulta un poquito, pero la nafta super actualmente en YPF, las 3 estaciones que relevamos mantienen el mismo precio, es 2.222 por litro, la Infinia 2.430. Los que juegan la quinela saben por qué digo que el 22 es el número del loco.
Bueno, la cuestión es que estos carteles se ven mal en las filmaciones porque como las luces se encienden y se apagan, no van a la misma frecuencia de la cámara, entonces pareciera como que se están moviendo o directamente no se ven. Pero bueno, es básicamente eso. Horacio Marín explicó que la medida, que es el presidente de la compañía, que acá dice compañía estatal, dice acá, mirá, el presidente de la compañía estatal. Entendamos que YPF no es una compañía estatal, ¿eh? Hay mucha confusión con respecto a este tema. YPF es una empresa privada, no es estatal. Argentina es socio mayoritario, pero no es una empresa estatal, ¿eh? Yo no entiendo por qué los medios confunden tanto a la gente. No es que YPF es de Argentina. YPF es una empresa privada, por eso auspicia Messi, auspicia Medio, porque es una empresa privada que tiene su grupo de CEOs que toman decisiones y Argentina es un puchito del grupo de gente que toma decisiones dentro de la empresa, pero no es una empresa estatal. Qué sé yo. Pero bueno, hay que explicar todo últimamente porque, no sé. Yo hice un informe, ustedes lo pueden entrar acá a Misiones Informa, y acá, Lanasta Misiones, porque pagas más, pueden entrar y leerlo todo lo que les explico. Cuánto es cada costo del ICL, cuánto en porcentaje. Vos fíjate que el IVA representa un 14,1%, a pesar de ser el 21%. Se reduce el valor del combustible porque como se aplica un impuesto sobre impuesto, el valor final del producto, aunque sea un 21%, se aplica al neto. Pero si sumás todo lo que pagás por litro, queda un 14,1%. Termina siendo el ICL, el impuesto a los combustibles líquidos, el mayor impuesto que estás pagando. Lo ideal sería que desde nosotros, los ciudadanos, impliquemos la reducción del ICL para que los costos de combustibles bajen, porque así baja todo. Transporte de alimentos, servicios, transporte público, todo pasa por combustible. Entonces, bueno, se disparan muchísimo los costos. Así tendría que ser un ticket normal, nafta super, cargaste 28 litros, yo puse un ejemplo de 44.300 te salió todo, que eso es un número súper inventado. Costo neto del producto, 26.500, ponele pesos, y ahí sí, tendría que aparecerte el impuesto a los combustibles líquidos, el impuesto al dióxido de carbono, el IVA, el IBB de emisiones minorista, que es el 2,5, porque acordémonos también que el gobernador Pasalacqua redujo del 4, algo al 2, algo, esto fue a principios de este 2026, que también es un detalle que me había olvidado, que por ahí no nos afecta tanto el bolsillo porque estamos hablando de que antes pagaba 59 pesos y ahora paga 55, algo por el estilo, no es mucha la diferencia. Pero bueno, sí, ayuda en el costo final. Y lógicamente las tasas municipales que puedan llegar a afectar al precio final del producto. Así tendríamos que recibir los tickets comunes, pero en realidad los tickets solo te dan el precio final, no te dan todos los detalles de cuánto te están cobrando. Pues si vos ves el costo neto del litro de combustible, o cuánto te cobran neto y después todos los impuestos, ahí vos te das cuenta de que realmente el combustible es caro por los impuestos, no porque alguien decida aumentar el valor real del producto. En fin. Invierno empieza a sentirse más en Misiones, se espera una nueva ola de frío con mínimas de hasta 3 grados en algunas localidades, esto va a estar impresionante. Y bueno, tenemos acá una entrevista que se hizo en la radio Santa María de las Misiones a Fabio Cabello, que habla justamente de esta situación. Justamente a la Liga Federal de Básquet. Bueno, ¿se viene una ola de frío, Ángel? ¿Se viene? Así están diciendo, ¿no? Exacto, así se escucha, ¿no? Vamos a ver qué nos dice don Fabio Cabello a raíz de este tema, ¿no? Fabio, buen día, titular de LOPAD, que ya está con nosotros. Hola Lori, Ángel, ¿cómo están? Buen día, feliz viernes. Igualmente. Bueno, cada vez que se anticipa una ola de frío ya lo sufro. ¿Se viene o no se viene? Sí, bueno, estamos saliendo de una ola de frío y ahora viene otra. Así que, bueno, hoy a disfrutarlo porque vamos a tener una tarde tibia, linda, para tomar mandarina ahí en el solcito. Oh, qué lindo. Sí, va a estar lindo. Mañana va a estar, mañana sábado, las temperaturas van a estar también lindas, pero va a estar nublado, bastante nublado, entre sol y nubes, el sábado. Y el domingo sí va a ingresar un nuevo pulso de frío, un frente frío que nos va a traer cielos más nublados, la posibilidad de alguna que otra lluvia, alguna llovizna, nada raro, no esperamos viento fuerte, nada raro, pero sí va a ingresar otra masa de aire frío sobre esta, así que va a hacer descender nuevamente las temperaturas, van a volver a caer entonces las temperaturas, y estas temperaturas se van a hacer sentir ya a mediados de la semana que viene, con mínimas de 6-7 grados en la capital, y 4, 5, 3
en el interior de la provincia de Misiones. Así que estamos saliendo de una y vamos a entrar para la semana que viene en otra. A ver, el frío va a llegar a 2 de mayo, San Vicente, nuestra región, el día martes. El martes podría amanecer así como ver en esta foto, helado. No va a haber nubes, o sea, va a estar despejado, lo cual propicio para la helada. No es un factor común, pero ocurre que cuando está así despejado siempre hay más helada. Y temperaturas que se van a extender hasta el día miércoles, jueves, mínimas de 3, máximas de 15. Por ahí va a andar la cosa el martes y el miércoles, ¿eh? Fin de semana por ahí va a estar frío, fresco, pero nublado y va a haber mucha humedad. Pero martes y miércoles va a estar frío. 0 grados seguro en algunas zonas. 0 grados seguro. Pero como sensación térmica, ojo, no como temperatura mínima 3. La sensación térmica podría llegar a ser menos. La gente confunde la sensación térmica con la temperatura y esos son muchos factores, tanto de presión como de humedad, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa. Bueno, vamos a noticias un poquito nacionales, internacionales, hay de todo un poco. Xi Jinping y Donald Trump tienen una reunión privada en Beijing. Encuentro, me encanta porque escriben mal. Encuentro, faltó la E acá. Encuentro. Estaría previsto en la reunión realizada por Donald Trump y China un día después de que los dos líderes mantuvieran unas conversaciones formales. O sea, ellos tuvieron una conversación formal ante los medios y demás. Donald Trump fue con los mayores millonarios, no solamente millonarios en materia productiva, sino tecnológica. Lo vi a Elon Musk junto con su hijo X. Se llama así, el chico se llama así, X. Como su red social, como SpaceX. No sé qué obsesión tiene este hombre con la X, pero él dice que le encanta esa letra y el hijo le llamó X. Y ya está, se llama X. Bueno, la cuestión es que fue con su hijo X de 6, 7 añitos. Estuvieron en China y están fascinados. Incluso vi un informe de Fox News que también acompañó a la comitiva presidencial mostrando lo que es Beijing, donde hay cámaras por todos lados. Ellos estacionaron mal en un punto ahí de China y a los 2 minutos le apareció la notificación en el celular que estaban mal estacionados. Es que hay cámaras por todos lados. China no es una democracia, gente. Ya que te contrasiguen, es complicado. Pero la tecnología que tienen te deja sin palabra. De hecho, este lugar donde ellos se reunieron de manera formal tiene un techo, una iluminación, una cosa que es impresionante. O sea que Estados Unidos no tiene esto ni por casualidad. Es una cosa impresionante. Pero bueno, en resumen, ¿qué habló Donald Trump con Xi Jinping, el presidente de China? Primero y antes que nada, no permitirle o hacer lo posible para que Irán no desarrolle armas nucleares. O sea, lo que fue a hacer Estados Unidos es tener un acuerdo estratégico con China. Y no es un acuerdo cualquiera. Es un acuerdo muy fuerte a muchos años, muchas décadas. En lo tecnológico, recordemos que Estados Unidos vetó mucha tecnología de China por supuesto espionaje. O sea, Donald Trump no le cae nada bien China, pero Donald Trump no se está representando a él, está representando a los 400 millones de habitantes que están en Estados Unidos, 400, 500, que tienen tratos con China y tiene que ir a representarlo. No quedan muchas opciones. Y China, quieras que no, produce a bajo costo. Acota el sacrificio de los empleados y un montón de cosas más. Pero bueno, subvención del Estado y demás. Pero China facilita tecnología a muchos países, incluyendo Irán, que le podría permitir tener armamento bélico a bajo costo, misiles low cost, que podrían ser fáciles de producir y que podrían mantener una guerra eterna, e incluyendo la bomba atómica. Eso con ingeniería y con un montón de otras cuestiones que China puede facilitar. Lo único que yo estoy notando con todo esto es que Rusia se está quedando sola. Rusia se está desgastando mucho con la guerra de Ucrania, que si bien es una guerra de desgaste, o sea, es así, Rusia va a terminar ganando la guerra con Ucrania, salvo que haya una presión internacional fuerte, porque Rusia, quieras que no, recorrer el país en avión lleva 9 horas. O sea, es más fácil subirte un avión desde Argentina e irte a Miami, llegás más rápido de un avión yendo desde Argentina a Miami que recorrer Rusia en avión. O sea, nosotros no dimensionamos lo grande que es, porque el mapa, cuando lo vemos,
no dimensionamos los tamaños. No están los tamaños tal cual como son los países. Es muy grande Rusia, es muy grande. De hecho, tienen 10 usos horarios en Rusia, para que se imaginen lo grande que es. Pero no importa. El tema es que Rusia se está quedando un poquito apartada con estas reuniones. Salvo que la semana que viene Xi Jinping se reúna con Putin y ya. Es una joda tremenda. Pero bueno, una de esas cuestiones es liberar el canal de Hormuz. Liberarlo, eso quiere decir que no haya al menos alguna represalia por parte de China, porque China se vio muy afectada con todo esto. Con los bloqueos que en principio fueron de Irán, después de Estados Unidos, todos coinciden que el canal de Hormuz tiene que ser libre. Si no, el estrecho de Bering acá en Argentina, porque cruza por Chile y por Argentina, nos ponemos ahí con armamento pesado y no le dejamos pasar a ni un barco. Claro, entre Santa Cruz y la Antártida, ahí decimos, no, acá no cruza más nadie, y nos ponemos locos, ¿viste? No, los circuitos tienen que ser internacionales y la liberación tiene que ser absoluta. No podés tomar control de un pasaje hídrico de estas características. En fin, salvo que esté dentro de tu territorio, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, cuando son límites entre ambos países o cuando son de mar abierto, tienen que ser libres, no hay mucho más. Distinto es el canal de Panamá, que fue un canal creado por Panamá para beneficio de un montón de gente que se ahorraba un montón de kilómetros dando vuelta en el mundo, ¿no? Que ese tiene su ascensor, su gasto, y aún pagando esos gastos te sale más barato que dar toda la vuelta. Eso es otra cosa. Pero con respecto al canal de Hormuz, básicamente liberarlo y que China no interfiera. Y luego viene todo el tema tecnológico militar. Y parte de la agenda de lo que ellos están planteando es el tema de la inteligencia artificial. Porque ya la guerra, hoy la inteligencia artificial es más peligrosa que una bomba nuclear. O sea, la bomba nuclear explota, mata gente, y deja efectos físicos reales, contables y cuantificables. La inteligencia artificial no. Y puede llegar a producir muchas muertes porque no nos olvidemos que en todas partes del mundo el control de la energía, la distribución del agua, el transporte, el internet, todo se mueve gracias a energía eléctrica y tecnología. Una inteligencia artificial con malas intenciones o mal programada puede generar un desastre incalculable. O sea, nosotros no podemos mentalmente dimensionar los problemas que traería una inteligencia artificial. Y hoy los mayores creadores de inteligencia artificial del mundo son China y Estados Unidos en ese orden. China y Estados Unidos. Por eso justamente fue Elon Musk, que tiene otra de las inteligencias artificiales más poderosas. También está la de Jeff Bezos, que es la de Amazon. Y bueno, la de OpenAI, que ni hablar con ChatGPT, que ahora está un poco capa caída. Y la de Cloud, la de Cloud, que es una de las inteligencias artificiales que se utiliza más en el tema militar y de control de seguridad en Estados Unidos. Así que veremos cuál es el resultado de esta reunión privada entre los dos líderes de entre las dos potencias más grandes del planeta. Primera y la segunda, que yo hoy por hoy no sé cuál es la más grande, ¿eh? Muchos me dicen China, otros me dicen Estados Unidos. Están muy a la par, ¿eh? Capaz en 2022-2023 China era la campeona absoluta, pero hoy en 2024-2025 estaba medio parejo y 2026 me parece que Estados Unidos le está ganando, ¿eh? ¿Ustedes creen que si China tuviese el control absoluto de su comercial del planeta le recibiría a Donald Trump? Evidentemente los números no le están cerrando como antes. En fin. Sigamos con más información y con esto vamos cerrando. Salió volando un hombre arrastrado por el fuerte temporal en India que dejó 117 muertos. Ojo con India. Es el país con mayor cantidad de habitantes del planeta. India superó a China en 2023. Y es un país tecnológico con tecnología nuclear. O sea, India es un país tecnológico de la gran flauta. Nosotros creemos que es un país de gente muy pobre, así como vemos las comidas en las calles y demás. No. India es un país brutalmente tecnológico, y no de ahora, de siempre. Pero bueno, a lo que vamos es ahora, este miércoles que llegó ahí en el extremo de Neimeyang, una zona donde se generó estos temporales. Y esto no está hecho por inteligencia artificial, aunque lo parezca. Es un hombre que salió despedido, no sabemos si falleció o no, por la voladura de un techo. Él estaba agarrado por unos cables que lo lanzaron de esta manera. Y es una caída fuerte, es una caída de 15 a 20 metros. Nosotros por acá la vemos como si nada, pero... El volumen, perdón.
La tormenta fue muy intensa, gente. Fue una tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Hace muchísimo no se veía algo así. Es decir, le bajo un poco más el volumen porque la sirena del... Y como les decía, mató a 117 personas. El estado de Uttar Pradesh, al norte de India, es donde se registró este temporal que afectó muchísimo a la región. Muchísimo. Y dejó muchísima gente no solamente herida, sino fallecida y también imposibilitada de acceder a los servicios básicos como agua potable, luz y salud en general, adquisición de medicamentos y alimentos. No, complicadísimo estuvo realmente. Bien, señoras y señores, un poco más largo de lo normal el programa de hoy, pero era un tema, o sea, hay mucho para hablar realmente. Con respecto a lo local, como sabrán, se aprobó la ordenanza para la instalación de supresores de aire. Bueno, técnicos de la cooperativa de agua y energía fueron a dar una charla en comisión a los concejales, donde hablaron sobre cómo aplicar esta ordenanza de manera técnica y los costos y los beneficios y todo lo demás, que seguramente se presentará ese resumen de esa charla en la próxima sesión del miércoles que viene. Donde, bueno, ahí estuvo Proesa y otros técnicos hablando sobre lo que vendría a ser la colocación de los mismos y realmente si conviene o no y cuánto costaría y si se puede aplicar o no en todo el pueblo. Hay un montón de debates muy interesantes y también muchos proyectos que tiene la cooperativa para reducir los espacios de aire, porque esto pasa tanto en San Vicente, en el Soberbio 2 de Mayo, en todas las localidades donde tienen geografía complicada, que cuando se corta el bombeo se generan vacíos que después tardan mucho tiempo en rellenarse para la distribución normal del agua. Entonces no es una cuestión de bombeo, ¿sí? Es una cuestión de distribución. Entonces el bombeo va desde lo que es la planta hasta la planta recicladora, o sea, la planta de toma hasta la planta purificadora y posteriormente distribución en tanques elevados y demás. Y bueno, la idea es tener tanques elevados, no tanto para distribuir cuando hay cortes, sino para abastecer de esos espacios que no se generen vacíos, para que cuando se vuelva a bombear o cuando se vuelva a redistribuir en realidad el agua, esos vacíos sean mínimos y no vaya tanto al usuario cuando empiezan a cuando empiezan a distribuir el agua nuevamente. Eso es más técnico, creo que lo van a explicar mejor el próximo miércoles. Y si no, siempre está la cooperativa para que ustedes hagan las consultas correspondientes a los técnicos que están disponibles a cualquiera de los socios que tengan una consulta. Recuerden esto, porque mucha gente por ahí se queda con la duda, o si usted tiene un tiempito, acérquense a las oficinas de la cooperativa en horario comercial, hablen con los técnicos, pregunten estas cosas, quítense todas las dudas. De eso se trata justamente una cooperativa. No es una empresa, una institución como cualquier otra. Lleguen, consulten. Mira, yo tengo una duda, quiero preguntarle, ¿podemos hacer una charla? ¿Cuándo podemos hacer una charla? Quiero que me explique sobre estas cuestiones. Entonces, si usted se saca todas las dudas, la cooperativa le informa, tanto en materia de agua, de energía, de internet, de lo que usted considere importante, porque para eso están. Esa es la función, así que no duden nunca en acercarse a la cooperativa y manifestar su preocupación, su interés o su voluntad de querer entender cómo funciona la institución desde adentro. Bien, señoras y señores, nos encontramos el martes a las 13 por las pantallas de Canal 100. Muchas gracias a los que nos escuchan por la radio, que nos ven por YouTube. Y será entonces hasta la próxima semana. Que tengan un frío comienzo de la semana que viene y disfruten de este fin de semana que seguramente va a ser maravilloso. Chau, chau.